www.radiomarcabarcelona.com/directo. Nit de misteris. Y con esta música fantástica, relajante, comenzamos con este espacio con los amigos de Escuela Lemat. Encarna Sánchez, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien. Daniel Rodés, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues saludarte a ti primero porque sé que estás al otro lado del teléfono, no tenías mucho tiempo y como mínimo saludarte y sobre todo que nos hicieras una pequeña introducción de lo que vamos a hablar esta noche. Vamos a hablar de las constelaciones familiares. Cuéntanos un poquito lo que es, porque igual los oyentes no lo tienen muy claro. Se ha hablado mucho de eso, en los últimos años se habla mucho, pero ¿qué es exactamente? A ver, hoy vamos a hablar especialmente sobre cómo mejorar las relaciones humanas en todos los sentidos, a partir también de la información que surge de la aplicación en la vida práctica de las leyes herméticas, de las cuales ya hemos hablado en los últimos días, pero tratando en esta ocasión de ver cómo podemos nosotros orientar y enfocar hacia la mejora, ¿no?, de las relaciones personales ese tipo de información. Pues vamos a intentar hablar de ello. Hablaremos, además de un fantástico libro que habéis publicado con el título Tarot y constelaciones familiares. Además, un tapadura, un libro con un formato ideal. Daniel, sé que estabas hoy complicado, pero al menos saludarte esta noche. Pero puedo explicarte de todas maneras en un momento, ¿no? Sí, por favor, Este es un libro que nos publicó Ediciones Océano y que ha tenido un gran éxito en toda Latinoamérica, especialmente, también aquí en España. Ahora está a punto de salir la tercera edición. Y es un libro en el que nosotros desarrollamos un sistema que es las constelaciones familiares con el tarot. Este es un sistema que ideó Bert Hellinger, es una terapia, digamos, para tratar de ordenar las relaciones en grupo, tanto a nivel familiar como laboral, y entonces hay un sistema dentro de la técnica de Bert Hellinger en donde la persona elige unos muñecos y los sitúa sobre la mesa en una posición determinada, tal como a él le surja, ¿no? Dependiendo de cómo la persona ubica los muñecos, que cada muñeco representa a una persona sobre esa mesa, entonces ahí da lugar a una interpretación. Entonces resulta que, claro, nosotros vimos que se podía aplicar esto con el tarot. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es que ubicamos una carta asociada a una persona, decimos, sitúa la carta de tu papá aquí, donde tú quieras, la de tu mamá, la tuya, la de tu hermano, y entonces la persona coloca las cartas sobre la mesa en una posición determinada. Dependiendo de cómo la sitúa libremente. Si, por ejemplo, pone dos cartas muy alejadas una de otra, significa que hay una incomprensión y un alejamiento entre esas dos personas. Si en cambio están muy cerca, significa que hay una unión. Cuando la carta está arriba, ahora Encarna esto ya lo explicará mejor, pero cuando la carta está situada encima o se sitúa debajo, tiene un significado. Cuando una carta está encima de otra, tiene también otro significado. Y entonces simplemente el hecho de situar las cartas en una posición determinada sobre la mesa, eso da una cierta interpretación de cómo el inconsciente de la persona expresa cómo se relaciona él con todo su entorno. La conclusión de esta terapia será que después se le va a proponer a la persona un cambio de situación. Es decir, se le va a proponer que sitúe las cartas de tal manera que haya un orden. Y cuando la persona comprende el papel que tiene que cumplir dentro de ese orden sistémico, entonces se produce una curación, se produce la sanación de las relaciones. Y esto es de lo que en definitiva tratará el libro de lo que vamos a hablar a continuación. Pues interesante lo que nos has contado, esa introducción fantástica, y además colgaremos durante estos minutos una foto de ese libro, porque realmente es una edición muy bella, muy bonita. Es una edición muy cuidada, muy bella, como tú dices, porque la editorial nos hizo un par de reportajes fotográficos a todo color. Es un libro hecho a todo color, con una presentación muy cuidada y donde además está explicado paso a paso cómo hacer la constelación familiar. Pero el libro no solo habla de esto, habla de otros sistemas que ya podemos tratar otros días, ¿no? Porque con el tarot se pueden hacer terapias de regresión, se puede hacer un renacimiento, un árbol genealógico, de todo eso habla el libro, explicado además con sistemas de aprendizaje paso a paso y con muchos ejemplos. Al final, como hemos comentado ya en algún programa, Daniel, tenemos aquí tema no para 10 programas, para 100 y no sé si para más. Exactamente. Y no sé si para más. Pues si te parece, vamos a seguir hablando con Encarna. Pues muy bien. Nos vemos la semana que viene y gracias por atendernos este ratito, que sabemos que estabas hoy tenías el tiempo complicado. Gracias, Daniel. Muy bien, gracias. Buenas noches. Bueno, Encarna, ya nos ha introducido un poquito, Daniel, no solo en el libro, sino en lo que relaciona esas constelaciones familiares con el tarot, ¿no? Claro. A mí me gusta explicar muy
Muy a menudo me gusta explicarlo porque las personas hablan de constelaciones familiares, pero no acaban de entender, como tú bien has dicho antes, en qué consiste y por qué. Sí. Bueno, pues tenemos que aprender a saber que todo en el universo está interconectado. Todo está con una red magnética. Es decir, que nuestros antepasados y nosotros estamos interconectados ahora mismo. No existe en el más allá, en la quinta dimensión y en la cuarta dimensión, no existe el tiempo y el espacio, todo es ahora. Entonces imagínate, la forma más fácil de explicar, imagínate que tenemos aquí a una constelación, yo que sé, la Osa Mayor, la Osa Menor, Júpiter, Saturno, cualquier constelación o cualquier planeta, está todo ligado. Vemos que la energía que se desprende de uno hacia el otro, todo está ligado e interconectado y nos afecta a los seres humanos, porque todos los seres humanos aquí abajo también tenemos una constelación familiar. Tenemos los tatarabuelos, los bisabuelos, los abuelos, y ahí entran también los abuelos, tanto si se casaron una vez como si se casaron dos, como si se casaron tres. Todas esas personas que formaron parte de esa vida anterior están ligados a nuestra vida presente, porque no es algo que ya ocurrió y que ya no está, sino que interfiere en nuestra vida porque hay interconexión energética a través de unos campos electrónicos y electromagnéticos que están conectados con nosotros ahora. Es decir, mi tatarabuelo pude ser yo misma. Es decir, si yo no solucioné algún problema familiar, dejé algo pendiente, porque en resumidas cuentas tenemos que aclarar que constelaciones familiares es para armonizar, perdonar y que todas las personas seamos capaces de amarnos. No hay más solución. Los conflictos familiares vienen por desacuerdo, desarmonía o inarmonía de otros momentos. De ahí que sale el odio, el rencor, personas que robaron o que desheredaron y esas personas quedaron pendientes con ese odio, y cuando te vas a la quinta dimensión, allí te das cuenta de que el odio no era bueno y vuelves a rectificar con esas mismas personas. De forma que si tú robaste o quitaste una herencia, ahora vienes a esta vida y resulta que a quien tú se la quitaste te la quita a ti. En resumidas cuentas, una constelación familiar es para liberarse de odios, resentimientos, apegos, desapegarte de todo, que no significa no tener nada y no poseer nada. El desapego es que no haya nada en el interior que te afecte y que te cree interferencia en tu constelación familiar. Si mis abuelos fueron unos sinvergüenzas, por decirlo de alguna manera, yo no soy el juez. Entonces tengo que amarles, aceptarles y perdonarles. Por eso hay unas reglas fundamentales para que la familia se solucione y se arregle. Si a ti te toca ahora un marido o una mujer que te está pleiteando constantemente por una separación, que ahora te exige un dinero, que pierdes el juicio, que vuelves a pleitear, todo esto es porque no hay ni amor, ni perdón, ni comprensión. El secreto de la constelación familiar es llegar a la comprensión del por qué esa persona, ese familiar ha actuado así y cómo corregirlo. Si no, sigue habiendo interferencias de odio y alteraciones de falsas energías y malas energías que ocupan el terreno del amor. Es decir, entre una persona que se odia se generan miles de energía destructiva y esa persona que está resolviendo una situación o un conflicto legal, aparentemente, legalmente lo vas a solucionar, pero emocionalmente vas a crear desde enfermedades, discordia, ruina, porque te estás perdiendo tu vida en guerra y en lucha. Y constelaciones familiares lo que te enseña es a no entrar en guerra, a no entrar en competencia, a no entrar en lucha. Ese es el secreto de la vida. El secreto de la vida de la constelación familiar es poner a todos y cada uno de ellos en el lugar que le corresponde, sin enjuiciar en cada momento lo que hayan hecho. Porque un antepasado pudo tener una cultura, una información, una falta de información, una falta de ética, una falta de moral, una falta de principios, una falta de amor, y se comportó pues muy mal según los criterios de nuestra moral. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgarles? ¿Cuánta gente hay que se siente que han sido violados? Abuelos que han violado a los hijos, o padres que han violado a los hijos, o abuelos que han violado a los nietos. Yo me he encontrado con muchísimos casos. Entonces yo siempre recomiendo entrar en el perdón, no en el juicio y en yo tengo razón, eso no es justo lo que tú me has hecho. Entonces lo importante es llegar al origen, y con el tarot podemos llegar al momento de otra vida en que ocurrió aquella situación que ha provocado que ahora se dé esta violación.
y siempre aparece la causa, siempre. Y cuando la persona toma conciencia de que eso ya tampoco es tan grave, porque para nosotros es malísimo. ¿Por qué? Porque nos han educado que una violación es malísima, y evidentemente por el concepto que tenemos, pero si sabemos que es un aprendizaje, que es una lección de vida, porque si no el universo no permitiría que estuviera presentándose, porque si yo atraigo esa situación, eso está en mí, está en mi alma, si no yo no atraigo esa situación. La ley de correspondencia no permite que una persona que no tiene que experimentar una violación sea violada. Jamás, jamás. No justifico la violación. No justifico sí, eso es importante, porque, ojo, estamos hablando de una cuestión importante y dramática, además, ¿no? Sí. Que, luego, una cosa es... entiendo que lo que estás tratando de explicar es un poco el llegar al origen de por qué se produce. Exactamente. Pero que no en ningún momento, yo sé que ha quedado claro, pero para enfatizarlo más, no estamos justificando en absoluto ninguna situación de ese tipo. Al contrario, es decir, si hay algo, lo primero que hay que hacer es denunciar algo así, porque es absolutamente lamentable. Por supuesto. Pero vamos a buscar, digamos, el origen de por qué se pueden producir, a nivel de constelación familiar, a nivel de tarot. Para que dejen de sucederle a tus hijos. O sea, que aquí no estamos hablando de justificar que aquello que hizo esa persona... No, porque aquello es un instinto animal. Entonces, si esa persona tampoco tuvo una formación, no tuvo una educación y tuvo un acto violento por instinto, porque es que tenemos una memoria instintiva, tenemos una memoria, que tenemos muchas memorias. Tenemos una memoria celular, tenemos una memoria cósmica, tenemos muchas memorias. Entonces, si esa persona ha actuado por instinto animal, hay que entender cómo estaba esa persona y por qué, y cómo solucionarlo, para que no siga pasando de tu hija a tu nieta o a tu bisnieta, porque si no se corta, sigue y va pasando de generación en generación. O sea, no estamos justificando, estamos resolviendo. Y el tarot nos ayuda con esto de las constelaciones familiares a tomar conciencia de dónde surgió, por qué surgió y qué tengo yo que comprender y qué tengo yo que entender para que no haya en mí ninguna energía de vibración baja que me permita atraer eso y mucho más pasarlo a mis generaciones venideras. O sea que estamos tratando de cortar energías negativas. Alex. Sí, a ver, Encarna, buenas noches. Buenas noches. Lo que estás diciendo, entonces, por extensión, quizás no solo puede aplicarse a la persona o a su núcleo familiar, sino si vamos ampliando el círculo hacia los vecinos, la ciudad, la provincia, o sea... Toda la ciudad, todo el planeta. Es que, de hecho, una constelación familiar no es solamente a nivel de tu familia, pero primero tienes que resolver tu familia, después tu vecindad, después tu población, después tu ciudad, después, porque puedes estar en un pueblo, después puedes irte pues a toda Europa, después puedes irte a toda América, puedes irte a todo... Sería un poco como ordenar de alguna forma esos círculos de confianza, ¿no? La familia, los amigos, el entorno, tenerlo ordenado, saber clasificar a cada uno, hablando de un concepto más, digamos, más... patrón lógico de que la gente pueda entender a nivel esquemático, ¿no? Pero claro, desde un punto de vista espiritual. Por supuesto, es que tenemos que tener en cuenta que nosotros aquí estamos en la materia, pero también tenemos un espíritu. Parte de la base que la materia no existiría si no existiera un espíritu. Muy a pesar de que, como no lo vemos, no lo creamos. Pero un bebé no se forma si no está la presencia del espíritu. Hoy, científicamente, yo he podido demostrárselo a una persona genetista que trabaja en el campo de la genética y me explicaba cómo el bebé se forma, cómo se centrifuga el líquido, no sé qué. Bueno, me explicaba todo este proceso. Digo, no, porque el líquido amniótico viene procedente de una letra creadora que el espíritu inyecta en el momento en que óvulo y espermatozoide se juntan. Es decir, estamos formados por una energía inteligente llamada letras creadoras, que son las que realmente forman a ese bebé. Hay muchos estudios últimamente que intentan demostrar cuándo el espíritu, cuándo el alma entra en el ser humano. A los 49 días, dicen ahora. 49 días, ¿no? Es curioso como cada vez se avanza más en ese aspecto y en lugar de tratar de eliminar ese o demostrar que la ciencia pueda echar por tierra toda la relación espiritual del concepto de la vida, cada vez nos vamos encontrando más esos detallitos que nos hacen indicar que posiblemente hay algo ahí. No, posiblemente no hay. Así, científicamente hablando, claro. Bueno, pero claro, yo tengo muchísimas pruebas de personas que han nacido, que antes de nacer se han puesto en contacto conmigo y me han dicho el por qué querían nacer, dónde querían nacer, cómo iban a nacer y por qué iban a nacer, y luego se ha cumplido. Entonces, claro, no es un caso, ni dos, ni tres, no es la casualidad, no puede ser. Una cosa, una persona puede ser casualidad o producto de mi imaginación. Dos también. Tres ya es más difícil, pero cuando son muchísimas personas que te dan prueba de que existen en un plano donde tú no lo ves, te hablan
y luego se materializan y se cumple lo que te han dicho, eso es real, para mí. ¿Que científicamente no se puede demostrar? Bueno, porque la ciencia todavía no tiene el interés suficiente en demostrar que lo que no es visible ya existe, porque la teoría de las cuerdas últimamente se ha sacado la energía cuántica. O sea, sí existe. Es que es más, no podríamos existir ni tener un científico si no existiera un espíritu que está inspirando a ese científico. O sea, que no es posible. Ha quedado claro, ha quedado claro. Bueno. Hablamos, déjame recordar de todas maneras a nuestros amigos que se pueden poner en contacto con vosotros para que les deis más información tanto de los cursos, los seminarios, las consultas que hacéis, tanto a nivel presencial como online, que lo pueden encontrar. Primero una dirección física, que es la calle Irlanda, número 36, en el código postal es 08030, en Barcelona. Eso está por ahí por San Andrés, justamente muy cerquita del Hipercor. Del Hipercor. Un teléfono de contacto que es el 93 311 51 22, 93 311 51 22, desde las 8 a las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde, más Estamos o menos. desde las 7:30. 7:30 de la mañana. Sí, por que sois madrugadores. Ahora tenemos las 7:30. Hubo un momento en que a las 6 de la mañana ya estábamos trabajando. Eso sí que es madrugar. Sí, qué precoces. Sí. Y luego tenéis también un correo electrónico, obviamente, que es escuela@tarotmarsella.com, y la web, que es tarotmarsella.com, donde podéis encontrar, como hemos comentado muchas veces también para nuestros amigos del otro lado del charco, esa posibilidad de tener cursos online a través de esta plataforma. Tenéis también la tienda, podéis adquirir los libros de los que estamos hablando y, pues, por supuesto, también la gente que tenga la suerte de estar en Barcelona o cerquita, esos cursos presenciales que también hacéis y las consultas que hacéis ahí en la calle Irlanda número 36. Tarot y constelaciones familiares, el libro. Yo comentaba antes, es un libro precioso, precioso, a todo color, como comentaba Daniel, y además con fotografías que ilustran perfectamente cómo la gente puede adaptar la baraja del tarot y el sistema de las constelaciones familiares, ¿no? Hay un sistema que es una rueda de constelación familiar donde cada persona, o sea, una persona que tiene un conflicto, se le representa con una carta, siempre con los ojos cerrados, de forma que no quede condicionado. La persona toma su carta y, curiosamente, empieza a dialogar y empieza a explicar el problema que tiene con su padre, con su pareja, con su hermano, y coincide con la carta que ha cogido y con las dos cartas correspondientes que están justo en la parte izquierda y en la parte derecha. Siempre coincide. Es curiosísimo porque funciona. Y nos hemos encontrado con la solución de muchos problemas familiares gracias a la representación del arcano, porque el arcano le va también indicando lo que tiene que hacer la persona para resolver este conflicto. ¿Por qué? Aclaro. Cada arcano es una energía que abre una puerta multidimensional y transmite, lleva tu información de lo que te ocurre al universo y el universo te transmite la información de la solución. Es decir, que de la misma manera que te viene la inspiración de cómo resolver y cómo sanar, también lleva la energía del problema al universo. Y el universo se encarga de, cuando tú estás preparado, aceptando que quieres el cambio, cuando se produce esa intención de querer cambiar y querer resolver, entonces se soluciona. Si la persona hace una constelación familiar y no tiene intención de cambiar, aquella persona, por muchas constelaciones que haga, no le van a servir. Es decir, un alcohólico, una persona drogadicta, hasta que no tiene la total convicción de que mi cuerpo yo lo amo, yo lo quiero y quiero curarme y quiero cambiarme, y toma esa conciencia, la persona es muy difícil que ni con ayuda médica ni con ayuda espiritual pueda recibir ayuda. La gente que nos esté escuchando, gente que no conociera o que cada vez está escuchando un poquito más el tema de las constelaciones familiares, pero todavía no esté convencida, ¿hay alguna manera de acudir, de probar? ¿Hay algún tipo de sesión introductoria? Por supuesto, pero tiene que ser presencial. Puede venir y le explicamos en qué consiste, cómo consiste, y lo tiene que ver la propia persona, pero tiene que estar convencida de querer perdonar, porque el cambio empieza dentro de uno. Si yo estoy llena de ira, de rabia, de impotencia, de orgullo o de vanidades, evidentemente no voy a perdonar a aquel que me ha herido. Entonces le tienes que demostrar por qué el amor es la fuente y la fuerza y la codificación que permite hacer un cambio transgeneracional, porque no solamente te cambia tu generación de ahora, sino las anteriores y las que te van a venir después. Es decir, que es un cambio radical para ti y para tu familia, cuando tú decides hacer una constelación familiar. Pues ya lo sabéis, yo creo que ha quedado claro. Hemos
más que una introducción, casi un primer y segundo capítulo de lo que son las constelaciones familiares y también de cómo el tarot puede ayudar en esa disciplina, en ese procedimiento que va mucho más allá de unas leyes espirituales, sino que es prácticamente conectar todo tu entorno, ¿no? Como decíamos antes, un poco ordenar tu vida, tus relaciones, que eso siempre va bien desde un punto de vista espiritual. En este caso, que es lo que nos ayudará, entiendo que es así, todo el tema que nos está ocurriendo aquí, sabiendo lo que nos ha pasado anteriormente. Aquí el tiempo no tiene mucho que ver, no existe el tiempo. No existiría el tiempo. Alex, gracias. Seguimos nosotros hablando un poquito de más cosas antes.